La Organización de las Naciones Unidas considera que la discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física, mental, sensorial, cognitiva o intelectual. Las personas con discapacidad, conocidas como la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Hola, su servidor Junior Zapata. Para mí es un honor ser presentador de un programa especial en el cual estamos celebrando el día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El tema de nuestro panel es la transversalidad. Es un concepto súper importante, pues en él encierra las acciones conjuntas de cada una de las instituciones, de la sociedad en general, en apoyo de las personas con discapacidad. Presentamos a nuestros panelistas. En primer lugar, la doctora Adriana Rivero Garza, titular de la Secretaría de la Mujer. La licenciada Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, titular de la Secretaría de la Función Pública, y el licenciado Pablo Rafael Pedrosa Bernal, coordinador estatal de planeación de gobierno del estado. Para entrar en el tema, le damos la voz a la doctora Adriana Rivero Garza, titular de la Secretaría de la Mujer. Claro que sí. Miren, la transversalidad es un término, un concepto que hasta hace muy pocos años se incorporó al actuar gubernamental. Es un concepto, pero que va más allá de una definición. Tiene que ver con una obligación del Estado, en este caso el Estado mexicano, y de todas sus autoridades, de trabajar con diferentes enfoques, principalmente el enfoque de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que todas las acciones, políticas públicas, programas de las autoridades, tanto a nivel federal, estatal y municipales, tienen que contemplar siempre y en primera posición, pues esta visión de que las personas tienen derecho a ejercer todas las prerrogativas que están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y principalmente el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es decir, el término transversalidad surge de la necesidad y de la urgencia de reconocer a todas las personas todos sus derechos humanos. Y para ello se reconoce algunos grupos de personas que por su condición, pues dada por las estructuras sociales, no han podido ejercer todos sus derechos humanos. Entonces, digamos que la transversalidad surge o tiene como base ello. Y también decirles que este actuar gubernamental implica el cruzar todas las actividades, todas las políticas públicas con estos enfoques que tienen como base derechos humanos. Hay un enfoque que es el de perspectiva de género, hay otro que es el de la niñez o la adolescencia, y hay uno que tiene que ver con la transversalidad de la política de inclusión. Y esto significa que todas las personas que no tienen la posibilidad de acceder a los bienes y servicios que el Estado debe de ofrecer, se le tienen que generar estas condiciones para poder acceder en condiciones de igualdad y no discriminación. Entonces, el término transversalidad significa que estos enfoques deben estar siempre en el actuar de estas autoridades, en el actuar cotidiano de las y los servidores públicos, que tienen que estar revisando constantemente si esas personas que acuden a nosotras para solicitar algún bien y servicio tienen algún obstáculo para poder acceder de manera inmediata, de manera igualitaria a estos bienes y servicios. Eso significa la transversalidad, que todas las autoridades debamos actuar con base en los derechos humanos de las personas. Y también significa que deben de estar institucionalizados. Es un término que va siempre de la mano de transversalidad, de cruzar. Y de cruzar significa de instalarse en todas las instituciones, es decir, la transversalidad debe de estar institucionalizada. Es decir, las instituciones tenemos la obligación de actuar con estos enfoques. También es importante decirles o ponerles algunos ejemplos de esta transversalidad. En el caso, por ejemplo, de la perspectiva de género,
tenemos que tomar en cuenta que hay una estructura social que no permite que las mujeres puedan acceder a todos sus derechos. Por ejemplo, hay algunas mujeres que son víctimas de violencia que para poder acceder a los bienes y servicios tenemos que generar acciones afirmativas, como por ejemplo que puedan tener la posibilidad de tener actas de registro civil sin ningún costo o que puedan acceder a algunos programas sin ningún costo. En el caso de la transversalidad de la inclusión, también es importante que las personas que no puedan desarrollarse de manera plena en la sociedad también se generen estas condiciones para acceder a las instituciones. En el caso de la niñez, por ejemplo, es importante también tomar en cuenta la necesidad de las niñas, de los niños, de los adolescentes en un mundo que está pensado desde los adultos. Y así, pues prácticamente todas estas políticas deben de tomar en cuenta las necesidades y las condiciones de todas las personas. Tenemos a continuación la participación de la titular de la Secretaría de la Función Pública, la licenciada Gabriela Rodríguez. Bueno, para nosotros poder hablar de transversalidad, en primer lugar tendríamos que abordar el tema de los derechos humanos. Justamente la transversalidad se trata de que en todos los momentos del diseño, de la implementación y de la evaluación de la política pública tengamos a los derechos humanos como eje y como enfoque. Entonces, para que nosotros, insisto, logremos abordar este concepto, que bueno, lo adoptamos de la lengua inglesa, tenemos que hablar, insisto, del tema de los derechos humanos. Los derechos es aquello que nos acompaña desde que nacemos por el hecho de ser personas. Son cualidades inherentes a todos los seres humanos. Estas cualidades nos permiten dignificar nuestra vida. Estamos hablando de la igualdad, de la libertad, la vida misma como derecho. Entonces, cuando las personas enfrentamos distintas circunstancias que nos convierten pues en una sociedad diversa y enfrentamos también distintas circunstancias que nos permiten ubicar diferencias en nosotros mismos, es cuando nos enfrentamos a ciertos obstáculos ante la vida pública, ante la vida social. Es muy importante que como sociedad y como gobierno podamos visualizar los obstáculos que enfrentan las diferentes personas. Y estos obstáculos pueden darse de manera sistemática en su mayor medida cuando hablamos de grupos vulnerables o cuando hablamos de grupos minoritarios, ¿no? Las personas con discapacidad forman parte de estos grupos en la sociedad que presentan ciertos obstáculos, ¿no?, para conducirse en absoluta libertad o igualdad de oportunidades con el resto. Es aquí donde el Estado tiene un papel muy relevante para que todas las personas puedan gozar de los mismos derechos. Anteriormente teníamos un enfoque en el que la ley y las políticas públicas nos trataran de manera neutral. Esta neutralidad implicaba que todos los principios debían operar de la misma forma para todas y todos. Sin embargo, carecer de este enfoque diferenciado propiciaba que no todas las personas accediéramos a los mismos servicios o a los mismos derechos. Tuvimos que cambiar esta forma de entender el mundo, esta forma de generar políticas, esta forma de generar leyes para, insisto, partir de la idea de las diferencias que nos unen. Esta pluralidad o esta diferenciación de las personas ya plasmada en los instrumentos jurídicos o en los instrumentos de política pública deben de tener por consecuencia que al abordarlos generemos otro tipo de medidas que sí nos permitan disfrutar de los derechos en igualdad. La universalidad es una de las cualidades de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos no son para ciertas personas, sino son universales, son para absolutamente todos. Y justamente para atender esta cualidad de universalidad es que se ha diseñado desde las ciencias sociales la transversalidad, es decir, que desde el diseño, la implementación, las medidas que generan política pública, la evaluación de la política pública, permita que todo el enfoque de derechos humanos se atienda de forma íntegra. Específicamente en el Plan Estatal de Desarrollo de este gobierno, del gobierno del Estado de Zacatecas, cuenta con un eje que es de derechos humanos. Se trata de que todas las autoridades estatales, de que todas las oficinas públicas generen transversalidad en cuanto a sus decisiones y sus acciones. Es decir, que los derechos se tornen iguales para todos y generemos las mismas oportunidades.
Muchas veces pensamos que el tema de inclusión o que el tema de derechos de las mujeres o el tema de derechos de la infancia le corresponde única y exclusivamente a las instancias que llevan esos nombres, al Instituto para la Inclusión, a la Secretaría de las Mujeres, al Instituto de Juventud, a la Secretaría de Educación, etc. Esto es totalmente falso. En la visión de gobierno, absolutamente todas las secretarías, que son 18, y todos los entes públicos, tanto del gobierno del Estado, de la Administración Pública Estatal, como de todos los entes autónomos, los demás poderes o incluso los municipios, tenemos que tener como base de nuestra actuación un enfoque de derechos y sobre todo un enfoque de derechos con equidad. No es lo mismo hablar de los derechos humanos que le corresponden a los niños, niñas y adolescentes, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, que hablar, ¿no?, de una universalidad como muy neutral. No, tenemos que partir de esta universalidad diferenciada para que nuestras políticas públicas puedan ser eficaces a la hora de que se implementen, que nadie se quede atrás. Para cerrar este bloque, el titular de la Coordinación Estatal de Planeación, licenciado Pablo Rafael Pedrosa Bernal, vertirá su opinión respecto al tema. La transversalidad, a final de cuentas, implica comprender todas las políticas y líneas de acción de carácter estratégico y de la administración pública que nos sirvan para cubrir y atender las demandas y necesidades de las personas con discapacidad para el caso concreto. Es decir, que la administración como conjunto y la administración en su relación con otros entes, sean actores sociales, económicos, culturales, tengamos la capacidad de coordinarnos para incidir de manera coherente en atender la necesidad de las personas con discapacidad para este caso. Implicaría más bien el cómo diseñamos los programas para atender con diferentes acciones la misma necesidad. Me explico, o sea, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de discapacidad adquirida, por ejemplo, o congénita. Y eso implica que entendamos que si la discapacidad es congénita, implica adaptar al sujeto a su entorno, darle las facilidades para que estén en su entorno. Y eso implica que entonces tiene que entrar en funciones el sector salud, la familia, las áreas de rehabilitación. Quizá no todo eso lo cubra el gobierno, el Estado, pero hay otras instancias privadas o de diferentes niveles de gobierno que pueden atender focalizadamente alguna necesidad, ¿verdad? Lo pongo, por ejemplo, en un ejemplo de los últimos años. Nosotros en Zacatecas contamos, por ejemplo, afortunadamente en muchos municipios, con las unidades básicas de rehabilitación que han sido promovidas por este instituto y por la presidenta honorífica del DIF, para que haya por lo menos en cada municipio un lugar donde la persona discapacitada pueda integrarse de una mejor manera a la sociedad y a una vida más normal. Desde esa perspectiva hacemos una política pública que es generar las condiciones en el sitio donde se genera la necesidad para acercar el servicio o el bien público a la gente. Sin embargo, el gobierno no tiene recursos ilimitados, pero sí hay sujetos que tienen necesidades superiores a las que se les pueden dar para atender sus necesidades. Y ahí nuestra obligación es buscar en esta transversalidad fuera del gobierno aliados, ¿no? Por ejemplo, hoy socialmente tenemos aliados como esto que llamamos los CRIT, que se hacen vía las donaciones de Teletón, donde el nivel de atención es diferente, aunque está hecho ahorita todavía en la dimensión de niños y adolescentes, donde los adultos todavía son excluidos a menos que sean atendidos como pacientes externos. Lo cierto es que tienen un nivel tecnológico de mayor envergadura que el que podemos tener nosotros. Hemos ido avanzando ya en la parte robótica, en la parte de equipamiento, pero aún no estamos al nivel de tener robots que permitan la articulación del cuerpo, la reeducación del cuerpo,
para podernos integrar mejor a la sociedad. Entonces, cuando hablamos de transversalidad, yo creo que debemos ir al espacio más amplio, que es no solo decir qué hace por el discapacitado de forma congénita o por la persona con discapacidad de forma congénita, el sector salud, el sector de desarrollo social, el sector educativo, sino que debemos ir a ver más allá de nuestras fronteras, de qué más encontramos en el mundo o en nuestro entorno para facilitar las cosas a estas gentes que nos piden hacer un esfuerzo por ellas. Gracias por continuar con nosotros. En esta segunda parte, los panelistas, a manera de conclusión, nos dirán desde el ámbito de su competencia qué se ha hecho o falta por hacer para que las personas con discapacidad podamos participar dentro de las acciones de gobierno. La doctora Adriana Rivero Garza, a manera de conclusión, nos expondrá su actuar. Desde la Secretaría de las Mujeres o desde todos los mecanismos para el adelanto de las mujeres, debemos decirles que existen varias políticas transversales que tenemos que adaptar y adoptar. Es una obligación, como les comentaba. En ese sentido, primero, todos estos mecanismos para el adelanto, tenemos que reconocer todas las desigualdades que existen en contra de las mujeres en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito de la educación, en el ámbito del deporte. Y también, cruzando todos estos enfoques, tenemos que tomar en cuenta que no todas las mujeres somos iguales, es decir, no hay un solo modelo de ser mujer, sino que las mujeres estamos cruzadas por diferentes condiciones. Y en el caso de la política transversal de inclusión, tenemos que considerar que hay mujeres que por su condición de discapacidad no pueden acceder en las mismas condiciones que otras mujeres. En ese sentido también tenemos que tomar en cuenta esas necesidades y esas condiciones de las mujeres con discapacidad. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia, debemos de tener medidas para que las mujeres que tienen alguna discapacidad de movilidad o de visual, no sé si es el término correcto, pero estas discapacidades tenemos que tomar en cuenta que nuestros centros deben de tener rampas para que ellas puedan acceder a nuestros centros, pero también tenemos que tener, por ejemplo, todas las condiciones como las leyes, como la forma de poderles explicar la ruta de atención, por ejemplo, en sistema braille o en audio para que puedan acceder a estos servicios y a que puedan conocer sus derechos. Entonces, esta política de igualdad y de accesibilidad y de inclusión debe de incluir todos estos enfoques para poderles garantizar todos sus derechos humanos. Otro ejemplo pudiera ser que en los programas de empoderamiento económico que trabaja la Secretaría de las Mujeres tenemos que incluir el reconocimiento de que las mujeres, si bien son discriminadas en el ámbito laboral, todavía por ser mujeres con discapacidad sufren doble discriminación y por eso tiene que haber acciones afirmativas para que las mujeres con discapacidad puedan acceder de manera inmediata a los programas sociales o de apoyo económico y podamos así romper con las brechas de desigualdad de género y por discapacidad. La licenciada Gabriela Alejandra Rodríguez, titular de la Función Pública, vertirá su conclusión respecto al tema. Bueno, mira, lo primero que tenemos que reconocer es que la obligación de respetar, de promover, de garantizar los derechos humanos le corresponde al Estado mexicano. Y le corresponde no solo por mandato constitucional, sino también por mandato convencional. Esto es, todos los instrumentos internacionales en derechos humanos de los que México es parte establecen como obligación de los estados generar acciones, leyes, políticas, es decir, marcos institucionales que permitan el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. Es una obligación.
¿sí? Los derechos humanos tienen una dimensión de obligación que tiene que ver con las autoridades, ¿no? Entonces tenemos que partir de allí, porque al generarse obligaciones, esto impacta en todas las servidoras y servidores públicos del Estado de Zacatecas. Insisto, al ser una obligación, pues corresponde a la Secretaría de la Función Pública velar porque las obligaciones del Estado se cumplan. Adicionalmente, la propia Constitución del Estado de Zacatecas reconoce justamente estos derechos humanos y establece que todos los entes públicos deben generar garantías para que estos derechos puedan ser disfrutados por las personas. El Plan Estatal de Desarrollo, como señalábamos anteriormente, también establece como un eje transversal los derechos humanos. Voy a insistir, pero es importante. En nuestro ciclo de políticas públicas, transversalizar significa que desde el diagnóstico, que en el diseño, que en la emisión, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas esté presente este enfoque de derechos humanos. Entonces, ¿qué nos toca hacer a la administración pública? Pues justamente que a la hora de estar arrastrando el lápiz en las decisiones de gobierno, tenemos que pensar en todas y en todos, con todas las medidas que esto implica, para que si estamos haciendo un programa social, pienso en una especie de becas, pues tengamos la visión de que todas las niñas y niños, independientemente de sus condiciones, puedan acceder a esta beca. Que nuestros requisitos no sean excesivos, porque de lo contrario, pues estamos dejando fuera a las personas. Que nuestros requisitos no sean obstáculos, me explico, justo para generar esta igualdad. Entonces, la función pública también participa en los mecanismos de evaluación de la política pública. Y en la evaluación también tenemos que poner mucha atención en cómo verificar que estos programas cumplen con su impacto. Y uno de los rubros de esta evaluación es justamente el verificar que la población objetivo de los programas de gobierno no excluya, no deje a nadie atrás. Es muy importante que nosotros valoremos los documentos de planeación, nuestros documentos programáticos, con un valor real. Muchas veces pensamos que el Plan Estatal de Desarrollo pues es una declaración de principios que se pierde en el tiempo, ¿no? Que participamos, pero pues al final sí plasmaron nuestras cosas y no pasó nada. No. El Plan Estatal de Desarrollo constituye un marco de actuación de la administración pública. Es el compromiso de un gobierno para la ciudadanía que votó por ese gobierno. Ahí se materializa justamente las opciones políticas, las opciones de gobierno por las que votó la gente en las urnas. Entonces esto tiene que ver con una vida democrática. Si quienes aspiran a los cargos de elección popular ofrecen justamente respetar todos los derechos y en el Plan Estatal de Desarrollo se establece el respeto irrestricto de estos derechos, su promoción, su garantía, pues lógicamente que tenemos que ver como vinculante este documento de política pública. Entonces, la revisión de las actuaciones gubernamentales que le toca a la Secretaría de la Función Pública tienen que tener el mismo enfoque diferenciado y de equidad que deba contener la propia política pública. De lo contrario, nos estamos quedando cortos. Pero yo creo que el elemento más importante dentro de este enfoque de derechos, dentro de esta transversalidad de los derechos humanos con enfoque de equidad, es la participación de la sociedad. Desde el escritorio, las y los servidores públicos no nos podemos imaginar la cantidad de barreras que presentan los grupos vulnerables. Nosotros a veces pensamos mucho en el cumplimiento normativo, en la contabilidad gubernamental, etc. Todos estos elementos tienen que ver con el principio de legalidad a los que se ve inmerso la política pública. Sin embargo, tenemos que ser muy creativos y muy conscientes a la hora de diseñarlas para que le toquen a todos y no excluyamos a nadie. Bueno, esto solo lo podemos lograr con participación ciudadana. Si no permitimos o no generamos mecanismos de participación que nos permitan acercarnos a todos los grupos de manera indistinta, no vamos a poder diseñar políticas públicas eficientes. Tenemos que tomar en cuenta todos los puntos de vista y no solo en el diseño, sino también en la implementación. Mantener una relación permanente con la sociedad civil para estar verificando que eso que diseñé realmente está sucediendo en la práctica o bien
que a la hora de que yo vaya a evaluar ese programa, efectivamente las personas estén inmersas o hayan tenido un impacto positivo en sus vidas, no puedo hacerlo con absoluta objetividad o con absoluta suficiencia si no es con la participación ciudadana. Entonces, insisto, y para concluir, no puede haber un enfoque transversal de los derechos humanos sin la participación de todos los grupos. Ese es el gran reto que tenemos a la hora de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas. Por último, el coordinador estatal de planeación, licenciado Pablo Rafael Pedrosa Bernal, nos dará su conclusión respecto al tema. Nosotros en lo que actualmente realizamos, ¿qué hacemos? Orientar, buscar que dentro de la ley de planeación, dentro de los sistemas de evaluación que hay, se cumpla con los parámetros que deben de tenerse la propuesta de cada política pública. Hemos avanzado en que ya concatenamos o tratamos de dar coherencia a diferentes acciones para diferentes sujetos. ¿Qué creo que nos falta? Miren, a diferencia de la política de género, que es importante, que está en todas las dimensiones de la administración pública, creo que nos falta aún generar instrumentos más robustos para que esta misma visión que tenemos de la política de género, no digo que sea menor o mayor, sino elevar esta política de inclusión a un nivel mayor por varias cosas. Cuando hablamos de discapacitados, hablamos de gente que, como dijimos, ya viene de una no deficiencia, sino de una circunstancia congénita. Puede ser de nacimiento, algún daño, etcétera, etcétera. Pero también tenemos sujetos que por algún accidente, por alguna enfermedad, entran a la fase de discapacidad, ya sea permanente o transitoria. En estas partes, tenemos en la parte congénita, la parte de integración de un sujeto que tiene que integrarse en una circunstancia diferente a un entorno que no lo debe discriminar, sino darle la oportunidad de ser igual. El sujeto que sufre por alguna cuestión de accidente o de salud una discapacidad, sea transitoria, sea permanente, implica un doble trabajo, porque de alguna forma, y ustedes lo viven más de cerca, quien padece una discapacidad de origen, ve el mundo como lo ve desde el principio, o sea, el mundo es el mundo como lo vieron desde el principio, y eso incluso puede facilitar que se integren mejor al mundo, porque no lo ven como una cuestión de me excluyen, no me excluyen, el mundo es así, yo lo vivo así, yo lo entiendo así. Pero cuando un sujeto sufre un accidente, pierde sus piernas, queda atado a una silla de ruedas, pierde capacidades para ser productivo para su familia, si es un padre de familia, pierde capacidades para llevar el alimento a su familia, entra en un doble conflicto. Se desconecta de un mundo que ya conocía, y si tiene la posibilidad en el entorno de tener la readaptación psicológica y física para, si bien no al 100%, en un nivel aceptable, tener capacidades psicológicas para seguir teniendo relación con la familia y sentirse útil para aportar al sostenimiento de la misma, pues es un sujeto que ya podríamos decir que ya cruzó una línea de bienestar en un alto grado. Pero si no es así, pues estamos generando sujetos excluidos, no solo familiarmente, socialmente, psicológicamente, con todo lo que pudiera llevar eso en términos de conflictos psicológicos y conflictos personales. Voy más allá, nos falta la parte de la minusvalía, que también puede ser congénita, o que también puede ser producto de un accidente donde alguien pueda quedar tetrapléjico por una cuestión de enfermedad, y que implica también
un proceso de reintegración al mundo. Entonces yo creo que así como hemos avanzado fuertemente en la política de género, en donde ya tenemos reglamentaciones para mucho, es muy visible, hay preocupación razonable, entendible y justa. Creo que ahí nos falta todavía a todos, se lo digo porque yo pasé por eso, su servidor sufrió un derrame cerebral hace ya 10 años y de alguna forma creo que eso me da la posibilidad de hablar con cierto conocimiento de causa de lo que es el proceso de primero decir, a ver, mi cuerpo, mi cabeza dice muévete, mi cuerpo dice no te muevas. ¿A quién le hago caso? Primero. Segunda opción. ¿Quiero ser sujeto de atención o quiero ser un sujeto que pueda hacer por sí mismo? Entonces son parte de las etapas que tenemos que cubrir en estos 3 niveles: discapacidad adquirida, discapacidad congénita, minusvalía adquirida, minusvalía congénita. Y en ese sentido, dar empujes mayores, lograr que el nivel de transversalidad del género lo tenga la discapacidad, porque a final de cuentas todos merecemos políticas que nos hagan más iguales y menos discriminados. Así llegamos al final de esta transmisión. El Sistema Zacatecano de Radio y Televisión agradece su atención a la serie de programas especiales con los cuales estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.